12:35, ya nos acompaña en los estudios de Radio Mallorca Javier Vic, que es el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca. Buenos días, Javier. Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, muchísimas gracias y muy contento de estar aquí. ¿Cómo diría que arranca la temporada alta? Bueno, vamos a calificarla de temporada estable. Yo creo que las fechas ya que estamos, que ya uno tiene ya una visión bastante clara de lo que va a ser la temporada alta, pues da una sensación de que será estable, y que creo que las previsiones que manejamos en estos momentos sería una temporada similar a la del año 2025, ni tampoco ni esperamos tener grandes reservas tanto por encima como por debajo del año pasado. ¿Qué nivel de ocupación registran en estos momentos en la isla? Nivel de ocupación, a ver, estamos a mediados de mes, las ocupaciones del mes de junio evidentemente no están cerradas, pero hay previsiones de estar en torno al 82%, que son a nivel de Plaza Mallorca, son las ocupaciones que se suelen tener este mes. ¿Y de cara a julio y agosto, que son los meses más fuertes? Bueno, allí como siempre son nuestros 2 meses más altos de la temporada, y probablemente las ocupaciones rozarán entre el 88% y el 90%. Es cierto que nosotros vamos viendo los últimos años una tendencia a no crecer tanto en ocupación y crecer más en valor. De hecho, el año pasado sí que ya se demostró con los datos que creció más el valor, donde crecimos a nivel anual, en un 6% el año pasado en valor, y lo que es en ocupación, que al final eso es lo que determina el volumen, fue de escasamente un 0,8%. Con cual creo que este año la tendencia será igualmente la misma. ¿Y qué otros cambios detectan? Porque el año pasado, la temporada pasada, hablábamos con la oferta complementaria, con restauración y también con el sector de los taxis, y nos decían, es verdad que siguen llegando turistas y con las ocupaciones que nos dice queda claro, pero no se trasladan un gasto en la oferta complementaria. ¿Están notando ustedes un cambio en la forma de cuando el turista llega a la isla? Otra forma de hacer turismo, que puede ser que pase por venir a la isla, pagar el alojamiento y el transporte, como son los billetes de avión, pero que luego en la isla no hagan ese gasto. Bueno, a ver, nosotros lo que sí que evidentemente vemos este año, y ya también el año pasado, fue un poco un cambio de tendencia de la era post pandemia, ¿no? Nosotros cuando acabó la pandemia tuvimos lo que le denominamos el efecto champán, que ahí sí que había yo creo que un gasto no diré en exceso, pero sí que había cierta holgura en la parte del gasto. Al final tendemos a estabilizarnos. Yo creo que es cierto que me consta que los restauradores y comercio el año pasado ya sí que mostraron y dieron datos que tenían iban a la baja frente al año anterior. En el caso de nuestro sector no ha sido tanto así, y sí que también es cierto que nosotros hemos notado en alguna serie de establecimientos como el gasto medio, digamos, in-house, lo que nosotros llamamos dentro del hotel, sí que ha tendido a estabilizarse y en algunos casos estar por debajo del año pasado. O sea, sí que es cierto que... Pero no al nivel de lo que hablan la oferta complementaria, no. Que dicen, claro, ustedes, los hoteleros, el año pasado ya lo preguntábamos, incluso recuerdo el presidente de la Federación de Palma que nos decía, no, tenemos el establecimiento lleno, o sea que ustedes no notan esta bajada que habla la oferta complementaria. En nuestro caso no. Estamos todos muy pendientes de este viernes, porque en principio, si nada cambia, habría este acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Lo firmarían en Suiza. ¿Qué escenario se puede abrir ahora para nuestras islas con este acuerdo de paz, siempre con la cautela que merece, porque hasta el viernes no podemos adelantar nada en caso de que siga todo igual, sí? Pues oye, primero de todo, ojalá que esto el viernes vaya bien. Yo creo que el cambio sustancial será estabilidad, ¿no? Al final nosotros estamos desde el inicio, sobre todo de la situación geopolítica que desafortunadamente tenemos, pues estamos en un momento inestable. Es cierto que a nivel Baleares, en lo que tiene que ver con nuestra actividad, pues no hemos sentido pues ningún
algún tipo de parón en las reservas, que probablemente hace muchísimos años, en una situación geopolítica en la cual estamos inmersos, sí que hubiera tenido una incidencia muchísimo mayor, y aquí yo creo que demuestra la fortaleza del sector, la fortaleza evidentemente de un destino seguro, y yo creo que a partir del viernes, si es que se da la gran noticia, estaremos en un momento más estable, porque no tenemos tampoco que perder de vista que como destino turístico gran dependiente de nuestra conectividad aérea, por destino insular, el tema del incremento del precio del queroseno era un tema importante que nos preocupaba a partir de octubre, porque las noticias que sí que nosotros manejábamos es que la mayoría de las compañías aéreas europeas sí que tenían el queroseno de alguna manera comprado, pactado a precio de enero, con lo cual es evidente que el incremento que se ha tenido a lo largo del año no se ha visto impactado en sus compañías, pero a partir de octubre y noviembre sí que empezaba a ser un problema, con lo cual creo que es importante que entremos ya en una era de la estabilidad. Nos hablaba de las ocupaciones, también describía esta temporada turística como estable y muy similar a la del año pasado, pero es verdad que tiene una particularidad, y es que este año, el 12 de agosto, tenemos un evento astronómico histórico, que es el eclipse solar, algo que ha generado mucha expectación, y nuestras islas además son uno de los territorios con una situación estratégica para ver de la mejor manera el eclipse. ¿Ustedes están trabajando de forma conjunta con el Gobierno de cara a este día? Sí, a ver, yo aquí empezaría un matiz, que en la primera quincena de agosto es evidentemente, históricamente, la quincena de mayor demanda en esta isla. Por lo tanto, el efecto eclipse en cuestión de demanda pues no ha afectado en nada, y nosotros aquí nos estamos centrando en trabajar en este caso con el gobierno en lo que es la parte más logística, todo lo que tenga que ver sobre todo los movimientos de todos nuestros clientes, pues sí que de alguna manera pues vamos a estar involucrados. Yo insisto que ¿no ha incrementado las reservas el hecho de que el eclipse desde aquí se pueda ver mejor que en otros lugares? La verdad que yo insisto, por ser la fecha que es, la motivación del eclipse, probablemente, yo no quiero decir lo contrario, probablemente habrá evidentemente demanda que venga el eclipse, pero en el 12 de agosto nuestra demanda es puramente vacacional, y tendremos pues el mismo nivel de reservas que otros años, porque al final la capacidad nuestra es la misma, ¿no? En algún establecimiento sí que se nos ha comunicado que han tenido cierta demanda, pero en lo general, si la pregunta es en lo general, no, la respuesta es no. Los establecimientos de Mallorca no han recibido más peticiones por el eclipse, ¿algún establecimiento puntual? Correcto. ¿Los de la Sierra de Tramuntana tampoco? Probablemente Sierra de Tramuntana sí, de hecho hay un par de establecimientos, sobre todo, y en Sóller, que nos consta que sí que han tenido peticiones para el eclipse, pero insisto, no es algo que ahora nosotros pudiéramos calificar que hemos tenido ahí una sobredemanda debido al eclipse. Pero entonces, ¿por qué los hoteleros están realizando mecanismos para este día para ofrecer una experiencia completa? Que quiero que nos explique también en qué va a consistir esto, pero en los propios establecimientos, ¿no? Ustedes están ofreciendo hacer experiencias para que los propios turistas no tengan que salir del establecimiento y lo puedan vivir el eclipse desde el hotel. Por eso, insisto, al final nosotros los establecimientos, los clientes que nos visitan se van a encontrar en este año con un hecho histórico, ¿no? Entonces al final nosotros tenemos que estar en ese momento pues proveyendo del mayor de la información de este hecho histórico, y sobre todo, y así por un ejercicio de pura responsabilidad, es de dotarles de la información, que en este caso hay unos expertos, hay una mesa de expertos que está trabajando desde hace muchísimo tiempo, en la cual nosotros estamos informados y vamos a trabajar con ellos en la medida que nosotros podamos para informar a nuestros clientes de los lugares asignados, y sobre todo lo más importante, nosotros al final el sector nuestro está en las zonas principalmente turísticas y en núcleos muy concretos, y vamos a intentar, como he dicho antes, de que haya el menos de desplazamientos posibles, que yo creo que es de lo que se trata. Claro, y entiendo por sus palabras que cuando habla de responsabilidad es porque usted mismo lo sabe, que aunque
el 12 de agosto ya de por sí es un día en el que sufrimos uno de los picos de presión humana más elevados. Este año, con el eclipse, esto se va a incrementar más, y por eso está diciendo usted que por responsabilidad están ofreciendo estas experiencias en los hoteles para que no salgan. Es decir, más allá de que cada año esos días hay una gran presión humana, este año hay algo diferencial, que es este eclipse, y que sí que es un reclamo. ¿Cuánto empezaron a hacer las reservas en los hoteles para este evento? Porque nosotros sabemos que en algunos establecimientos incluso lo han hecho hace 2 años o así. No tiene constancia de esto. Yo insisto, nosotros los datos que manejamos nosotros son hoteles muy puntuales y estamos hablando puramente de una incidencia de verdad, insisto, muy poca en la demanda para este hecho, ¿eh? ¿Qué experiencias van a ofrecer en los hoteles que están preparando? Cada empresa hará lo que considere. Nosotros como patronal estamos recogiendo pues sobre todo, y nos estamos enfocando, mejor dicho, en la parte más informativa, y después cada empresa evidentemente pues tomará las decisiones que considere para la noche, desde por ejemplo proveer de gafas para ver el eclipse, como de dotar evidentemente de las zonas ajardinadas de los establecimientos que tengan pues una buena ubicación para tal, y cada uno evidentemente hará lo que considere en términos pues de experiencia en la parte de alimentación y bebidas, etcétera. Ayer escuchábamos en el Parlamento cómo el Govern quiere aplicar restricciones en la Serra de Tramuntana durante el 12 de agosto. Algunos partidos de la oposición, Més per Mallorca, le pedían que cerrara los accesos a la serra un día antes, solo para residentes y personas que puedan demostrar un alojamiento en la zona. La presidenta Marga Proens descartaba esta opción y decía que las restricciones las marcarán los técnicos, pero me gustaría escuchar qué opinan ustedes, más allá de que luego sean los técnicos quienes pongan encima de la mesa lo que se tiene que hacer. ¿Qué pedirían los hoteleros? Bueno, yo creo que exactamente lo mismo. Yo creo que los expertos están trabajando en eso, y nosotros al final, insisto, vamos a intentar pues sobre todo que es donde realmente nosotros podemos actuar, es en la parte informativa, no en tanto la parte de acción, que insisto que ya hay suficientes expertos trabajando en el tema, y cuando salgan pues las principales conclusiones, sobre todo en todo lo que tenga que ver en materia de seguridad, pues nosotros estaremos ahí para informar a los clientes que están en todos los hoteles de Mallorca. Hoy estaba prevista una reunión de la Mesa de Sostenibilidad, aunque finalmente se ha cambiado al 22 de junio. ¿Cuál es su opinión de cómo está yendo esta mesa para el Pacto de la Sostenibilidad? Bueno, al final nosotros hemos dicho ya en varias ocasiones que hemos estado desde el principio, somos actores pues importantes porque tenemos plena convicción en ello, se está avanzando yo creo que correctamente, y evidentemente ahora hay que entrar en la segunda fase y tenemos que ver cómo esa segunda fase evoluciona. Yo creo que el trabajo que se hizo en esa primera fase fue un buen trabajo, fue un trabajo donde pues por primera vez todos los agentes o los principales agentes sociales de esta comunidad pues pudieron trabajar, y a partir de ahora tenemos que ver pues cómo evoluciona. Nosotros participamos en algunas de esas mesas y seguiremos estando ahí. ¿Diría que está siendo útil? Sí, claro, por supuesto. Yo creo que es útil. De hecho, yo creo que el documento que salió pues fue un documento, pues si uno pues tiene la capacidad de leerlo, porque es un documento denso, ha sacado conclusiones interesantes de las cuales hay que ponerse a trabajar. Es verdad, es cierto que hay algunos aspectos donde yo creo que va a ser un ejercicio más de medio plazo y largo plazo. Al final, todo lo que sea el impacto inmediato cuando tomas según qué medidas, pues no es tan rápido, pero creo que hay que seguir, y nosotros pues evidentemente ya por lo que hemos trabajado, insisto, tenemos convicción de que es el camino a seguir. Claro, nos hablaba de una primera fase, de unas conclusiones. A la práctica, ¿en qué se ha materializado esto? ¿Qué medidas se han aprobado o se han puesto en marcha tras estos 2 años de reuniones, de poner en común opiniones, criterios?
reflexiones. Bueno, yo aquí en la parte técnica tendré que desafortunadamente decir, porque nuestra vicepresidenta ejecutiva de la Federación es la que ha trabajado desde el momento uno, ella es la que ha trabajado, la que ha participado, la que hace los seguimientos. Por lo tanto, esta pregunta probablemente la dejaría la parte técnica, que es la que lleva la Mesa por la Sostenibilidad. ¿Usted esperaba quizás más agilidad en el proceso? Porque después de 2 años es verdad que nos dice, hemos llegado a muchas conclusiones, pero claro, la situación que tenemos la tenemos ahora y es verdad que decía, es bastante complicado en según qué temas poder aplicar medidas de inmediato, ¿no? Pero 2 años después, conclusiones, no sé si usted mismo, cuando empezó a participar en esta mesa, se esperaba más agilidad, reuniones que después ya sí que viéramos en medidas concretas. A ver, nosotros en nuestra casa creo, y así tengo total certeza de que somos bastante ejecutivos y somos empresarios. Nosotros nos gusta la inmediatez en todo, ¿vale? Eso está en el ADN de cualquier empresario. Aquí al final lo que se vio que cuando haces un grupo tan grande y un grupo tan heterogéneo, pues evidentemente la inmediatez no es lo que suele pasar. Entonces, a la pregunta, sí, tal vez a nosotros nos hubiera gustado muchísima más rapidez, inmediatez, pero bueno, somos conscientes de que cuando se hace una apertura a todos los agentes sociales, pues tienes también sus procesos y sus tiempos. Claro, es que usted mismo lo decía, claro, yo vengo del mundo empresarial y en el mundo empresarial las cosas no se pueden dilatar tanto porque entre medias de este tiempo pues pasan muchas cosas. Entonces, claro, contarle también a la ciudadanía que después de 2 años han llegado a conclusiones, es más, los sindicatos decían, es muy interesante todos los temas que hablamos, pero claro, a la práctica, ¿qué se está haciendo? Yo creo que hay que llegar a ese proceso de ejecutar, ¿no? De ejecución, que es lo que yo creo que ahora en esa segunda fase deberíamos empezar a ver. Este verano también está prevista una manifestación, el 26 de julio, Menys Turisme, Més Vida. No es la primera vez. Salen ya a la calle para volver a pedir un cambio en este modelo turístico, en esta masificación turística. Otro año más le preguntamos si cree o si temen que pueda tener repercusiones, entienden el malestar de la ciudadanía. A ver, yo creo que aquí, primero de todo, sobre la manifestación, manifestar nuestro máximo respeto, como no podía ser de otra manera, y también matizar un poco, ¿no? Ya fue el año pasado esta manifestación. Para mí la plataforma, cuando tú ves una manifestación que se llama Menys Turisme, Més Vida, pues al final se achaca, digamos, una manifestación parece ser contra el turismo, y al final pudimos ver que la mayor de las quejas, porque eso se vio ya el año pasado y este año creo que va a ser igual, es sobre vivienda y sobre movilidad, cosas que creo que todos los residentes estamos de acuerdo, ¿no? Que tenemos un problema habitacional y un problema de movilidad. Nosotros estamos preocupados sobre todo de los mensajes que se puedan dar a nuestros mercados emisores, ¿no? Yo creo que al final cuando estuvimos en pandemia, y ya sé que parece lejos, pero no hace tanto que no tuvimos turistas, pues el PIB en esta comunidad cayó un 25% y nos dimos cuenta del impacto que puede tener el no turismo aquí. Le voy a interrumpir porque nos quedan pocos minutos, pero a la vista está que hablan de que les da miedo, ¿no? Cuando hay estas manifestaciones y estos lemas que no van contra el turismo. Lo que dicen es contra el modelo de masificación turística. Es decir, lo que buscan es una convivencia real entre el turismo, que sabemos que es muy importante, pero también la convivencia de los residentes que vivimos aquí. Y dice que ya en otras ocasiones han trasladado esa preocupación, pero a la vista está, usted mismo en esta misma entrevista al principio nos decía, mismo verano, cifras estables, muy positivas, entonces no tiene un efecto negativo y quizás fuera se está entendiendo el mensaje que se está lanzando desde aquí. Yo le doy datos. El año pasado el sector hotelero decreció
un 2%, ¿vale? Esto quiere decir que los crecimientos que vimos fue en la oferta de alquiler vacacional con un 14,6% y en la oferta no reglada, en la cual, insisto, son 2,4 millones que hay pues visitantes que van a visitar a sus familias, que evidentemente eso ha pasado toda la vida y nada más faltaría que no fuera de esta manera, pero en estos 2,4 millones es donde se nos va toda la oferta no reglada, con lo cual yo al final en esa sensación que se tiene y les diría a los manifestantes de una sensación de saturación en según qué ubicaciones, nosotros decimos lo mismo, cuando se mezclan los usos y cuando hemos abierto el turismo a zonas donde antes no las habías, probablemente tienes esa sensación. Cuando en un edificio destinado y un edificio que ha nacido para ser residencial le mezclas una actividad económica, que en este caso es turística, pues evidentemente empiezas a mezclar el turismo. Entonces aquí a nosotros de alguna manera lo que nos sabe mal es que el titular siempre, que es lógico, es turismo, pero nosotros venimos de 10 años de hacer las cosas bien, y eso es un hecho, donde ha habido una inversión de más de 4.000 millones de euros en modernización de actividad, donde hemos sido capaces de traer otra demanda, donde hemos sido capaces de desestacionalizar y tener una actividad más allá de los 6 meses, que era uno de los retos que teníamos hace muchos años, y ya abrimos el 70% de los hoteles. Lo que pasa es que también es comprensible que a la ciudadanía le preocupe el decir sí, la desestacionalización está muy bien, pero es que en los meses de verano tenemos un volumen de llegada de turistas muy elevado y lo que está pasando es que se está alargando el resto del año. Hace 2 viernes fuimos a la zona de La Llotja, hablábamos con turistas de Estados Unidos y nos decían: no escucho a nadie hablar mallorquín, avanzamos nuestras vacaciones porque pensábamos que encontraríamos menos gente y esto no está ocurriendo. Lo digo porque también cuando habla de sensación, muchas veces cuando hablamos de sensación parece de usted puede tener una, yo puedo tener otra, como un sentir, pero es que hay datos y hay datos que constatan que no es una sensación, que es una realidad. Lo digo también porque usted dice quiero matizar, yo también quiero matizar algunas cosas porque al final es eso, cuando hablamos de sensación, ¿qué es sensación? Que usted puede sentir una cosa y yo puedo sentir otra, pero hay datos que nos acercan un poco más a la realidad y usted mismo antes decía, y puedo comprender que a nivel movilidad, a nivel saturación, también la nota porque vive en esta isla. Sí, evidentemente, porque a veces se da por hecho de que los empresarios hoteleros no somos residentes, ¿no? Pero yo aquí quería decir una cosa sobre la desestacionalización. No hay que olvidar un dato más importante, que es los trabajadores. Nosotros en una afiliación en temporada alta de toda esta comunidad de 650.000 trabajadores, hay 240.000 directos del sector turístico. Todo lo que sea empezar la temporada del mes de marzo, detrás de más actividad hay más trabajo, que eso creo que es un dato importante también. Y a nadie se le olvida que por supuesto que sabemos que el sector turismo es muy importante en Baleares y a nivel estatal también en cuanto al PIB, pero al final lo que se pide es ese equilibrio, esa convivencia. Nadie está diciendo no, el sector del turismo no es importante, no, sí es importante, pero hay que encontrar también un equilibrio porque al final el residente si no acaba perdiendo todo aquello que gana. Yo aquí haría un llamamiento a seguir trabajando de manera muy intensa en acabar con la oferta alojativa ilegal, no solamente alojativa, cualquier actividad ilegal, y probablemente pues veríamos pues menos densidad en muchísimas zonas que ahora vemos turistas donde no deberían haber. Por supuesto que hay que seguir trabajando y además voy a coger una frase que usted ha dicho como empresario, que sea inmediato, porque si no se nos va dilatando en el tiempo y al final hay que poner soluciones. Nos quedamos sin tiempo. Javier Vic, presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, buenos días.